Buenos días, viajeros y viajeras del tiempo, soy el profe Fernando y el tema que veremos en este video es conquista y colonización del Imperio Azteca e Inca. Pero primero vale recordar que cuando nos referimos a un imperio es aquel que tiene como principal característica una gran extensión territorial y que la centralidad del gobierno recae en una figura personal. Aclarado este pequeño concepto, comencemos. Vamos a empezar con el Imperio Azteca. Los aztecas, o mexica, como se llamaban a sí mismos, fue una civilización que se asentó en el valle del actual México, alrededor del siglo XI, donde fundaron su ciudad más importante, Tenochtitlán, ubicado en una isla del lago del Texcoco. En cuanto a su religión, eran politeístas, siendo algunos de sus dioses más importantes Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Tras independizarse de otro pueblo en los años 1428, formaron la Triple Alianza, con las ciudades de Texcoco y Taclopan, dando lugar así al imperio. Para los años 1519 nos encontramos que se expandieron dominando a los pueblos aledaños y cobrándoles tributos a estos, volviéndose así Tenochtitlán la ciudad más poderosa de la región, la cual llegó a albergar alrededor de 200.000 personas. Su emperador, o Huey Tlatoani, era Moctezuma II, el cual gobernó desde los años 1502 hasta 1519. En contraposición, nos encontramos a los españoles, los cuales comenzaron la conquista tras los viajes de Colón, bajo el gobierno de los Reyes Católicos. Desde 1492 hasta 1519, sus territorios habían crecido en gran número, pero la gran mayoría de estos dominios se encontraban ubicados en las zonas del Caribe, hasta que en el año 1518 llegaron rumores a la isla, actualmente conocida como Cuba, de una civilización con grandes construcciones y una enorme fortuna en oro y plata, la cual se encontraba ubicada en las zonas aledañas a la península de Yucatán. Tras esto, el gobernador de esta isla, Diego Velázquez, comenzó a organizar una expedición de conquista, la cual la dejaría a cargo de un funcionario de él. Se trataba de Hernán Cortés, quien al fin y al cabo terminó siendo el conquistador de México. Este nació en 1485 y desde los 20 años ya estaba en América. En 1511 participó de la conquista de Cuba, consiguiendo de esta forma el favor del gobernador. Por esto, lideró la expedición al actual México. Pero también había desconfianza entre Velázquez y Cortés. Por eso, el primero lo removió de su cargo, pero Cortés, anticipando la destitución, partió hacia México en febrero de 1519, llevando consigo a 500 soldados en 11 barcos. Estos tenían diferentes ventajas hacia los aztecas, como lo fue las espadas, las armas de fuego, los caballos, los perros y las armaduras, objetos que no poseía este pueblo. Pero esta no fue la única causa de su conquista, sino que existieron diferentes variantes que interactuaron entre sí. Pero para eso debemos saber primero el recorrido que realizaron. En su primera parte del viaje, llegaron y recorrieron la península de Yucatán, lugar donde en marzo tuvieron su primera batalla contra los mayas de Tabasco, que tras ser derrotado, este pueblo le ofreció a los españoles un grupo de doncellas. Entre ellas se encontraba la Malinche, o Doña Marina, nombre que tuvo tras ser bautizada. Era una joven que hablaba náhuatl, lenguaje azteca, como también maya, que junto al náufrago español Aguilar, el cual hablaba maya, fueron los principales intérpretes de Cortés, volviéndose una de las piezas claves de la conquista. Tras este episodio, se encontraron con la primera embajada mexica enviada por Moctezuma para contactarse con los desconocidos. Al mismo tiempo, durante el mes de abril y junio, Cortés fundaría la bella rica de la Veracruz, para así conseguir una base costera. También
buscaba desligar la ilegalidad de la expedición y terminar de una vez por todas la relación con Velázquez. Para esto, mandó una carta al rey Carlos, contándole los hechos y lo encontrado en estas nuevas tierras, adornándolo con lujosos regalos de oro. Todo esto lo tenía como objetivo la aprobación de la conquista y que a su vez este hecho quedará en manos de Cortés, objetivo que logró. Pero tras la aprobación de la conquista se desarrolló una revuelta dentro del ejército de Cortés, la cual era promulgada por una facción que estaba a favor de Velázquez. Aunque el conquistador pudo desintegrar dicha revuelta y utilizó los barcos como fuente de material para la construcción de la ciudad, buscando que nadie pudiera escaparse de estas tierras. La siguiente parada importante fue en el mes de noviembre, en tierras de los Talzaquetas, uno de los principales enemigos de los aztecas, los cuales estaban bajo el dominio de este imperio, obligándolos a pagar constantes tributos. En un primer momento hubo conflictos entre ellos, pero después este pueblo se unió a las filas del ejército español, volviéndose uno de sus principales aliados en estas tierras. Cortés, a través de sus intérpretes, podía aprovechar la situación de Mesoamérica, ya que había muchos pueblos que estaban en contra del dominio azteca, utilizado por parte del conquistador, ya que empezó a establecer alianzas con los pueblos que estaban bajo el dominio azteca, para así luchar contra ellos, denotando dos claves fundamentales de la victoria de Cortés. La primera fue la Malinche, ya que ésta le permitió entender la situación en la cual se encontraba y establecer alianzas a través de la traducción. Y el segundo hecho fue que varios pueblos se unieron a los españoles para luchar contra los aztecas, pero también vale aclarar que hubo pueblos y ciudades que lucharon contra Cortés, como fue el caso de Cholula, una de las ciudades más importantes de la época, donde los españoles atacaron por miedo a una supuesta emboscada que los estaba esperando. A fin y a cabo, esto dio como saldo a alrededor de 4.000 indígenas asesinados en la conocida matanza de Cholula. Finalmente, en noviembre de 1519, llegaron los españoles a Tenochtitlán, lugar donde se encontraron Moctezuma y Cortés, donde el primero recibió con honores al segundo. Pero, ¿por qué? Si sabían de la matanza que se venía desarrollando en manos de estos conquistadores. El motivo se encuentra en que los aztecas pensaban que los españoles eran sus antiguos seres divinos, que antes se marcharon por el este y que habían vuelto. Incluso se llegó a pensar que Cortés era su dios Quetzalcóatl. Esto explica la sumisión de Moctezuma y el por qué se le permitió el ingreso de las tropas españolas en tierra de Tenochtitlán. Al poco tiempo, Cortés apresó a Moctezuma y lo obligó a declararse vasallo del rey de España. Durante meses convivieron en la misma ciudad, causando cada vez más un descontento con los españoles y una pérdida de la mirada divina hacia ellos, acompañado de un mayor desprestigio hacia el emperador azteca. Estallando todo en 1520, momento que Cortés se entera que Velázquez, gobernador de Cuba, manda un ejército bajo el mando de Panfilio de Narváez, para así castigarlo de todo lo que había pasado en su relación. Por esto, Cortés y una parte del ejército tuvo que partir hacia Veracruz, dejando al resto en Tenochtitlán, a cargo de Alvarado. Este conflicto entre conquistadores dio como resultado la victoria de Cortés, Narváez prisionero y parte del ejército de Velázquez
pasándose a las filas del victorioso. Pero al mismo momento se estaba sublevando Tenochtitlán a causa de una fiesta religiosa que tenía ciertos tintes militares, pero Alvarado creyó que en vez de ser una fiesta era un levantamiento. ¿Qué respuesta tuvo este español? Nada, solamente se metió al Templo Mayor y asesinó a todas las personas que estaban ahí. Qué poco motivo para sublevarse, ¿no? Tras este hecho, los españoles terminaron encerrados dentro del palacio junto a Moctezuma y mandaron a llamar a Cortés pidiendo que vuelva con el ejército, pero ya la situación no daba para más. Como un último intento, hicieron salir a Moctezuma para que calme a los mexicas, pero esto dio como resultado la muerte del mismo. Algunas versiones dicen que fue a causa de un piedrazo que le tiraron en la cabeza desde las multitudes. Otras crónicas dicen que fueron los españoles, e incluso se habla que hubo una decapitación de por medio. Pero el hecho fundamental es que con el emperador muerto y el palacio sitiado, la única opción para los españoles era escapar, cosa que intentaron en el 30 de julio de 1520, pero que los mexicas atacaron desde los lados del puente a este intento de fuga, causando la muerte de la gran parte del ejército español. Este suceso fue conocido como la Noche Triste. Cortés apenas logró salir con vida y perdió gran parte de los metales que había tomado, pero no perdiendo el tiempo, reorganizó su ejército en tierras talsaquetas y mandó a buscar refuerzos que estaban ubicados en la zona del Caribe para dar una última embestida. Además, siguió buscando más aliados y construyó diferentes bergantines o barcos para atacar de los lados del lago. Pero también ocurrió un hecho decisivo que benefició a los españoles en la conquista de este imperio, que fue una gran epidemia en Tenochtitlán. Estas enfermedades que trajeron los mismos españoles causaron una gran cantidad de muertos en la ciudad y el debilitamiento de la resistencia de la misma. Así llegó al poder Cuauhtémoc, el último Tlatoani. Esto nos permite observar que además de las técnicas y de las herramientas que poseía el ejército español, se agregó como factor determinante el apoyo de otros pueblos y las epidemias que se venían dando. Esto resultó en el asedio a Tenochtitlán en abril de 1521, que terminó el 13 de agosto cuando los españoles consiguieron tomar la ciudad y la destruyeron por completo, y en reemplazo levantaron sobre sus ruinas una ciudad llamada Nueva España. En el caso incaico también encontramos una variante fundamental que permitió la conquista y colonización de este imperio, como fue la Gran Guerra Civil que atravesaron antes del encuentro con los españoles. Pero para esto, los invito a conocer ciertos aspectos que son importantes para entender este desencadenante. En el año 1525, el Inca, rey hijo del sol, Huayna Cápac, llevó al imperio a su mayor esplendor, desarrollando su máxima expansión, que se extendía desde el sur de la actual Colombia hasta el centro del actual Chile. Pero este gran inca terminó por morir de viruela, enfermedad introducida desde los primeros viajes de Colón. Pero antes de su lecho de muerte, nombró como sucesor a su hijo Ninancuyochi, el cual tuvo un reinado muy breve, tan breve que ni siquiera pudo llegar a ponerse la maizcapa o corona real inca, por lo que no fue reconocido como inca. Pero, ¿por qué pasó este hecho? Bueno, simplemente porque también murió de la misma enfermedad que su padre, viruela. Recordemos que la sucesión incaica no se basaba en primogénito, o sea, hijo mayor hereda el trono, sino por quien sea elegido por el inca.
el cual siempre buscaba al más capaz de poder gobernar y que también pueda imponerse de forma bélica y que también cuente con el apoyo de la nobleza incaica. En este caso, todas las cualidades recaían en Mihnan, pero tras la muerte de estos dos, el imperio sufrió una crisis por la sucesión al trono. En primer término, Huáscar fue nombrado en Cusco como Zapa Inca, a través del apoyo de los señores de las principales panacas cusqueñas, o familias reales. Pero su hermano Atahualpa, que se encontraba en Quito, se enteró de dichas decisiones. Entonces comenzó a planear estrategias para hacerse del trono, dando lugar a la Guerra Civil Inca, que duró desde 1528 a 1532. En este conflicto, el que tenía la ventaja era Atahualpa, ya que éste se encontraba en una zona donde estaba la mayoría del ejército, por el motivo que esta región tenía una gran cantidad de sublevaciones. Por ese motivo, había gran presencia militar en la región. En cambio, Huáscar conformó su ejército con miembros que tenían que hacer la leva y campesinos. Todo esto concluyó en la batalla de Quipaipan en el año 1532, con la victoria de Atahualpa y Huáscar como prisionero, y todo su linaje asesinado por su hermano en Cusco. Al mismo tiempo que Atahualpa concurría a Cajamarca para ser coronado, le llegaron reportes del avistamiento de forasteros, que montaban grandes bestias nunca antes vistas en las zonas aledañas de su territorio. Se trataban de nada más y nada menos que los españoles. Estos ya habían hecho contacto en tierras alrededor de esta zona en el año 1528, en el desembarco de Tumbes, en la costa del actual Perú. Este encuentro fue de intercambios de productos, como así también de información, la cual fue transmitida a su líder Pizarro. Pero este, al no contar con recursos para llevar adelante las expediciones de conquista de estas tierras, decide partir en 1529 de Panamá a España para tener una audiencia con la reina Isabel de Portugal. Tras las pruebas de estas nuevas tierras que le dio Pizarro, la reina Isabela autorizó el inicio de la conquista y le otorgó de provisiones al conquistador. Tras esto, regresa a Panamá para organizar el ejército que partió con dirección hacia Tumbes en el año 1532. Pero al llegar, encontraron una ciudad totalmente destruida. Pizarro rápidamente empieza a recopilar información a través de sus intérpretes Felipillo y Martinillo, dos nativos que él con anterioridad había llevado a España. Así, a través de diálogos con los locales, se enteró de que se había desarrollado una guerra civil entre los sucesores del Inca muerto Huayna Cápac, y que el vencedor de dicho conflicto se estaba dirigiendo hacia Cajamarca, tierras que estaban cercanas a la ubicación de ellos. Rápidamente los españoles parten para su encuentro. Para este momento, Atahualpa ya estaba enterado de que los españoles estaban ubicados en sus tierras, los cuales fueron descritos por los nativos como parecidos a unos dioses de ellos, más precisamente a Viracocha, por la piel clara que poseían y la prominente barba, y que curiosamente se da la coincidencia que este dios se había marchado por el lado del mar que los españoles llegaron, exactamente por el lado oeste. Atahualpa, interesado por la noticia, les permitió el paso, pero también los mandó a vigilar para así poder conocer su armamento y ejército. Pizarro llega a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, pero al llegar encontró que no había nadie en la ciudad,
ya que todos sus habitantes partieron de este pueblo al enterarse que los españoles estaban próximos a llegar al territorio. Aprovecharon esto para sentarse en este lugar y mandaron a reunirse con Atahualpa, el cual estaba ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. A la cabeza fue Hernán Pizarro, hermano de Francisco, para así invitarlo al Inca a una reunión con el conquistador, el cual aceptó ir al día siguiente y encontrarse en la zona de la plaza central, lugar donde los españoles lo estaban esperando con una trampa. El 16 de noviembre ingresa Atahualpa a la plaza con un puñado de su ejército. Quien salió al encuentro fue el fraile Dominico de Valverde y el traductor Martinillo. El primero le dio una Biblia al Inca, diciendo que se sometiera a ella y al rey de España, porque lo decía la palabra de Dios. Atahualpa toma la Biblia y se la acerca al oído, y a continuación la tira diciendo que no escuchaba a su Dios. Valverde salió corriendo hacia la ubicación donde estaban escondidas las tropas, exclamando que abran fuego, hecho que así ocurrió. Todo esto concluyó con la captura de Atahualpa. Pronto se comenzaron las negociaciones, las cuales se basaron en que el Inca llenaría de oro y plata la habitación donde estaba prisionero, hecho al que accedió Pizarro, ya que éste estaba en busca de estos metales. Pero al mismo tiempo, el español se enteró que Huáscar estaba prisionero en Cusco, por lo que lo mandó a traerlo. Ante esto, Atahualpa en secreto mandó a matar a Huáscar, por miedo a perder el trono. Al transcurso del tiempo, Atahualpa realizó el pago prometido, sin embargo, no fue liberado, sino que todo lo contrario, fue sentenciado y ejecutado el 26 de junio. Después, los españoles partieron a tomar Cusco y consigo llevaron un inca nombrado por ellos, el cual era Manco Inca. Tras esto, lograron entrar a Cusco el 15 de noviembre de 1533, pero en el año 1535 Pizarro abandona dichas tierras, dejando una pequeña parte del ejército y se va hacia las costas para así fundar Lima. Pero ante el malestar a causa de la explotación que llevaban adelante los españoles y que se da que en ese momento el ejército estaba dividido, Manco Inca aprovecha las circunstancias para rebelarse. Igual, la capital fue retomada en el año 1537, bajo la mano de Almagro, que se hizo de la ciudad, motivo que desencadenaría un conflicto entre los conquistadores, que terminaría con el resultado de la muerte de Pizarro y de Almagro. Pero las revueltas continuaron hasta el año 1572, con la muerte del último Inca, Tupac Amaru I. E incluso también a posterior hubo algunas pequeñas revueltas, pero la realidad es que no tuvieron la misma fuerza que las ya vistas anteriormente, dando así la finalización de la conquista y colonización de este imperio. Como vimos en este encuentro, la conquista de estos dos grandes imperios no se debió solamente por la superioridad militar de los españoles, sino que hubo una gran interacción de diferentes factores que beneficiaron a que dé este resultado. Un ejemplo claro, como lo fue en el caso de los aztecas, el hecho de la Malinche, ya que ésta le permitió saber la situación que se encontraba el imperio y malestar de varios pueblos a los españoles, por lo que estos establecieron distintas alianzas con los pueblos sometidos para así atacar de forma conjunta al imperio. Otro aspecto también relevante fue la confusión de divinidades que tuvieron los aztecas al creer que los españoles eran sus dioses. También, no menos importante,
fue la importancia de las enfermedades, ya que esto causó un debilitamiento en la resistencia de Tenochtitlán, permitiendo una mayor ventaja a los españoles. En el caso del Imperio Incaico, se destaca principalmente el hecho que la llegada de Pizarro coincidió con la finalización de la Guerra Civil Inca para heredar el trono. Esto significó un fuerte debilitamiento del mayor imperio del periodo precolombino, pero también es importante destacar que aparece nuevamente la importancia de las alianzas entre conquistadores y otros pueblos, como así también la apreciación de los traductores que permitieron saber de las situaciones en las que se encontraban el imperio y los conflictos internos que tenía. Por eso, a la hora de analizar este hecho, no hay que adjuntarle un solo factor, sino que existieron una multiplicidad de factores que se relacionaron entre sí, causando como resultado la conquista y colonización de los dos imperios más grandes del Nuevo Mundo. Dando por finalizado el tema de este video, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo próximamente. Saludos.